Le queremos agradecer a Gabriel Regino, abogado penalista, que esté con usted y con nosotros. Gabriel, ¿cómo has estado? Gracias que tomas la llamada. Al contrario, muchas gracias a ustedes, a tu auditorio. Aquí estamos a la orden. Muy buena tarde. Gracias. A ver, ¿qué tiene que ver lo que anda pasando en la Ciudad de México con otros estados de la República Mexicana? Si es que tiene que ver, Gabriel, y hablo aquí en cosas muy concretas y específicas, el secuestro o desaparición, o ya no sabemos qué, de 11 o 12 jóvenes ahí en la zona rosa, pero también lo que pasa en Iztapalapa, también lo que pasó el otro día en la Condesa. A ver, ¿qué anda pasando? ¿Nos está entrando este síndrome de lo que lamentablemente pasa en algunas ciudades del país, o qué pasa? Muy bien, es un tema de muchísimo interés, es un tema muy importante que debe ser analizado con muchísima objetividad, Javier, auditorio, porque precisamente la capital del país ha estado durante los últimos años ajena al nivel de violencia que se ha presentado en otras entidades del país. Y en esto, Javier auditorio, es muy importante poder aprovechar la oportunidad para distinguir lo que es el tema de la inseguridad y el tema de la violencia, que en ocasiones pueden presentarse juntos, pero no todas las ocasiones sucede de esa manera. Para ello y para poner el contexto, Javier auditorio, sería bueno recordar que en la década de los 90, precisamente cuando se dio aquel famoso error de diciembre de 1994, al que le siguió, como decía don Carlos Fuentes, el error de enero, el de febrero, el de marzo y así, hubo una crisis económica muy fuerte que golpeó a muchos sectores sociales y que por lo general en este tipo de crisis económicas la inseguridad se dispara, y la Ciudad de México fue el ejemplo natural de ello, ya que incrementaron el nivel de robo de vehículos, pero con violencia, al grado de que muchas personas desgraciadamente perdieron la vida en esos asaltos, colocando a la Ciudad de México como una ciudad del crimen, una ciudad violenta, de la que muchas gentes de otros estados del país veían con temor, veían con zozobra, reconfortándose que solamente en los estados de la República se podía vivir tranquilo y se podía caminar en las noches tranquilamente. A varios años de esos hechos, a casi 20 años de esa crisis de inseguridad, la Ciudad de México se tornó en lo contrario de lo que pasaba en aquellas entidades. ¿Cuál fue la razón? Principalmente que los grupos del crimen organizado incrementaron su nivel de violencia para posesionarse territorialmente hablando y posicionarse económicamente hablando y políticamente hablando de muchas áreas de control del territorio nacional, marcados por el eje rector o el eje vector del narcotráfico. La Ciudad de México mantuvo, a pesar de ser una de las más pobladas del mundo, una incidencia delictiva controlada, controlable, con los robos a transeúntes, robo de vehículos, etcétera, que en algunas ocasiones podían tener picos, en otras ocasiones podía tener descensos. Pero aquello que se hizo común, desgraciadamente, en algunas entidades federativas, que eran los levantones, los ejecutados, los colgados, era algo que en la Ciudad de México no se había visto, independientemente de que se presentaban picos de violencia con algunos ejecutados, algunos amordazados, etcétera. ¿Qué es lo que estamos viendo hoy en día? El tema que nos viene inmediatamente a la presencia es lo que se está denunciando que sucedió en la zona rosa, que como bien lo ha señalado, aún no tenemos la claridad de qué fue lo que sucedió. Y esa es una de las grandes nubarrones que tenemos, que nos impediría de entrar a poder afirmar o no afirmar lo que está sucediendo. Pero lo que sí podemos decir, Javier auditorio, es que por las características de nuestra ciudad, desafortunadamente tenemos uno más de los tantos problemas que aquejan a las urbes en general. Y este es un grave problema de salud pública. Un grave problema de salud pública que se traduce en la adicción a sustancias ilícitas. Tachas, metanfetaminas, cocaína, heroína, todo ese tipo de drogas que están señaladas como prohibidas por la legislación, tienen en la Ciudad de México una alta demanda de consumo. Y desgraciadamente,
muchas áreas como los bares, no solamente de determinada delegación, sino todos los que hay, desgraciadamente se convierten en esos espacios de oportunidad para la distribución, para la venta, la compra y el consumo de dichas sustancias tóxicas. Y obviamente que esto representa un mercado importante para grupos que no necesariamente tengan que estar afiliados, aliados con algún grupo criminal transnacional, sino que pueden operar de manera autónoma, vinculados solamente en lo que tiene que ver con la comercialización y pelear territorio. Déjame concluir con un planteamiento, Gabriel. Yo sé que lo habrás escuchado, más que tú conoces bien lo que pasa por acá en el DF. Hay la idea de que dónde estás, Marcelo Ebrard, y de que se le están yendo las cosas de las manos a Miguel Ángel Mancera. Yo no la comparto en términos comparativos, pero a ver, sobre esto una opinión desde la cúpula de la dirección de la capital de la República. Bueno, yo tampoco compartiría una afirmación en ese sentido de que la ciudad se está yendo a las manos, porque no lo vemos así. Yo creo, vuelvo a insistir, en que se tienen que hacer análisis muy cuidadosos y muy objetivos de lo que implica la capital, su población y los niveles de seguridad y los niveles de violencia que se presentan. Yo, por el contrario de quienes pensarían de que la ciudad se está yendo a las manos, me permitiría recordar que en el caso de Miguel Ángel Mancera Espinosa, actual jefe de gobierno, fue uno de los procuradores más notables que ha habido en la capital del país, y eso sí es una carga para él, desde luego, y es algo que le impone una exigencia de mayor efectividad, de mayor eficacia en la resolución de este caso, y esperemos que esto así sea en los próximos días. Pero hay que tomar en consideración, Javier, auditorio, que eventos de violencia se van a presentar en un túnel del tiempo de una manera rutilante. Lo más importante en todo esto es aumentar la eficacia de la prevención de la violencia a magnificar la reacción que se pueda dar a la violencia. Me explico. Cuando se presentan estos casos y la gente empieza a tener una preocupación genuina, legítima, pero que puede ser administrada con otros intereses, se puede llevar a que la autoridad sobrereaccione, como por ejemplo endurecer la presencia policial con el riesgo que esto implica para el ejercicio de las libertades en una capital tan liberal como es la de nuestro país. Gabriel Regino, muchas gracias que estuviste con nosotros esta tarde.